La compasión es la misericordia que nosotros tenemos con los demás. Es el amor que nosotros tenemos hacia otras personas. Cuando nosotros hacemos una oración porque tenemos un sentimiento hacia la persona que está en ese momento teniendo algún problema o alguna situación. Pero también muchas veces nosotros oramos por nuestras familias, por nuestros eh, compañeros, amigos, hijos, cónyuges, y entonces también utilizamos la compasión. Pero para que una oración fervorosa de alguien sea efectivo en un enfermo o un oprimido, debe tener ciertas circunstancias, debe de surtir un efecto. Pero ¿cuál es ese efecto? Que cuando una oración va acompañada de un sentimiento, de una emoción, no puede ser efectiva, porque se mezcla la emoción de la persona. Y las emociones pertenecen al mundo natural, no pertenecen al mundo espiritual. El mundo espiritual, las emociones del mundo espiritual son diferentes a las que nosotros tenemos aquí en la tierra. Por eso es que muchas veces cuando nosotros nos enfocamos en ver un problema, lo vemos con nuestros ojos y entra la angustia, entra la preocupación, entra las emociones. Y esas emociones muchas veces nos paralizan para tomar ciertas decisiones en todo nuestro caminar en la vida, aún en nuestra vida espiritual. Por lo tanto, nosotros debemos de vincular la fe espiritual que nosotros tenemos y que Dios nos ha dado. No se pueden mezclar las emociones, ni tampoco, ¿sí? Podemos orar con las emociones, porque eso es un obstáculo para poder tener una oración eficaz en el reino de la fe. ¿Cuántas veces nosotros, movidos por el sentimiento de lo que pasa en nuestros hijos, nuestras familias o cualquier persona, llegamos y decimos, vamos a orar por ti? Pero a veces es movido por la compasión, por el sentimiento que nosotros traemos. Y muchas veces cuando oramos, vemos que no sucede nada, porque estamos mezclando nuestras emociones. Nosotros no estamos separando las emociones de la fe espiritual. La oración de fe resulta ineficaz debido a nuestra sujeción a las circunstancias de aquel momento. Para que haya una fe efectiva, se debe de tener una oración imprescindible con la certeza de que las cosas son hechas. Muchas veces oramos, pero también no tenemos la certeza de que las cosas ya son realizadas, ya son hechas. Y cuando nosotros terminamos de hacer una oración, debemos también de estar seguros de que ya fue hecho y de que ya se recibió de lo cual nosotros oramos. Pero para eso tenemos que apartar nuestras emociones. Nuestras emociones muchas veces nos paralizan y nos detienen. Cuando un obrero o un pastor va y ora por una persona, un paciente, a veces le empieza a decir, a ver tu estado clínico, pero la fe espiritual no tiene nada que ver con lo científico. Cuando una persona va a ser sana por Dios, va a ser sana por la fe. Tenga cáncer, tenga diabetes, tenga problemas de huesos, tenga lo que tenga, va a ser sano por el poder de Dios. ¿Por qué? Porque lo que mueve la mano de Dios es la fe que nosotros tenemos, no la compasión, la fe que nosotros tenemos. Es importante que quien vaya a hacer la oración de fe realmente determine que esa persona
sea curada por su fe y la vea curada por su fe. La fe viene a través de la palabra. La palabra es el poder de Dios para operar en cualquier situación que nosotros tengamos, aún en la enfermedad. La palabra del Señor en Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando nosotros queremos obrar en alguna situación que estamos viviendo, si nosotros no tenemos esa seguridad, esa certeza y esa fe, por eso muchas veces no podemos decirle a la montaña, muévete de aquí y vete para allá, o muévete de aquí y échate al mar. No le podemos decir eso porque aunque nosotros digamos palabras, no estamos convencidos, no tenemos la convicción. Cuando nosotros queremos decir que esta situación, tribulación o tempestad se pare, nosotros tenemos la palabra idónea para hacerlo. Pero ¿por qué no lo hacemos? Porque nos falta convicción. Porque mezclamos nuestras emociones. En ese momento llega el problema y la emoción se mezcla. Y entonces cuando se mezcla la emoción, la mente se turba. Y en ese momento queremos orar y decir, pero está una mezcla de emociones. Y la fe no funciona así. La fe funciona con la palabra del Señor. Por eso al Señor nadie le puede hacer manita de puerco. Nadie puede decirle, ay, Señor, como diciéndole, compadécete de mí. Sí, te va a compadecer, pero Dios es un Dios de justicia, es un Dios justo, ante nada está la ley. Y si Él quebranta la ley, entonces, ¿qué pasaría con nosotros? Tenemos que tener muy en cuenta que el Señor tiene dominio propio y es lo que quiere para nosotros, que tengamos dominio propio en todo lo que hacemos y aun cuando oramos. Porque nosotros somos guerreros. Nosotros somos guerreros y un guerrero no puede desvanecerse o tener, ay, pobrecito de mi enemigo, porque entonces el enemigo lo aniquila. Tenemos que utilizar la fe creyendo que todo lo que nosotros estamos pidiendo y todo lo que nosotros queremos derribar, sean finanzas, sea obstrucción de finanzas, sea obstrucción de salvación, sea lo que sea, llámese como se llame, tenemos que utilizar la fe, la convicción y no la compasión. Tenemos que estar seguros de lo que Dios nos ha dado. La fe proviene del mundo invisible del reino de Dios y alcanza al mundo visible, haciendo posible los imposibles de este mundo. Cuando alguna cosa en este mundo está nada más y nada menos que haciendo uso de la autoridad suprema de Dios como si Él estuviese. Dios nos ha dado autoridad. Dios nos ha dado poder para poder derribar todos los obstáculos y las obras del enemigo. Y no nada más el enemigo, los obstáculos que se nos presentan en la vida. Porque no todo es el enemigo. Muchas veces pasa algo y las personas dicen, ay, es que Satanás me está atacando, que el Señor lo reprenda. Pero a veces no es el enemigo, a veces somos nosotros los que estamos generando obstáculos para que lo que nosotros queremos llegue a nuestra vida. El propio Señor Jesucristo en Juan 14:12 dijo así, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores hará, porque yo soy el Padre. Entonces, nosotros tenemos a Dios dentro de nosotros, por lo tanto, nosotros podemos hacer las obras que Dios hizo.
¿Por qué entonces no estamos quitando de nuestro camino y de nuestra vida todos aquellos obstáculos que están atravesándose? ¿Por qué entonces viene un problema y no le decimos a ese problema, muévete de aquí y vete? Tenemos autoridad. ¿Por qué estamos dejando que el enemigo nos dé dolores de cabeza cuando tenemos el poder de Dios para desbaratar todas las obras del enemigo? El Señor nos ha dado todo eso para que nosotros podamos defendernos, pero también para que el mundo vea que vive Dios y que existe un Dios poderoso sobre nosotros, que es capaz de librarnos de todo y aún de aquellas cosas que nosotros mismos a veces generamos. Nosotros como cristianos a veces utilizamos mal la palabra de Dios. Ese es el motivo porque muchas veces la fe cristiana, la fe del Hijo de Dios se viene abajo. Porque muchas veces ora, ora y ora, pero no ve nada. La palabra de Dios nos dice, orás mal. Entonces, nosotros tenemos que aprender a utilizar la palabra de Dios, pero también a ponernos en la autoridad que nos corresponde. Porque nosotros somos mayores que los que están en la tierra, porque el que está dentro de nosotros es mayor que el que está en la tierra. Y por el simple hecho de tener dentro de nosotros, nosotros somos mayores. Nos ha dado autoridad. Nosotros tenemos que estar afinados a la fe de Dios, convencidos de que el Señor hará, que ya hizo, que ya fue hecho. En Hechos 3, del 4 al 6, dice así: no tengo oro, ni tengo plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Eso lo dijo Pedro. No tenía nada, pero él no se detuvo a decirle al paralítico, Señor, si puedes, levántalo. Señor, si puedes, haz esto. Señor, si puedes. El si puedes es decirle que lo estoy dudando. Por eso muchas veces los apóstoles llegaban y daban la palabra, enviaban la palabra directo. Y decían, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. Y ahí viene la orden, levántate y anda. Porque tenemos autoridad. Cuando nosotros queremos deshacernos de algo que nos estorba, tenemos que ordenarle que se vaya. Pero tenemos que tomar la autoridad que Dios nos ha dado. Realmente muchas veces nosotros buscamos prerrogativas, pero todo está en la palabra del Señor. No hay nada que esté oculto, todo está en la palabra de Dios. Todas las promesas están ahí. En Hechos 9:34 dice, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Siempre fue una orden. Nunca se detuvo a decirle, si quieres que sea sano, si puedes sanar, si puedes, no. Dio una orden. Eso se llama autoridad. No tuvo compasión, porque si mezclan sus emociones, entonces la fe espiritual no viene, se mezcla. Realmente la palabra está en nuestra boca, la fe en nuestro corazón. El nombre de Jesucristo también está en nuestra boca. Y como si fuera poco aún tenemos al Espíritu Santo, que siempre confirma la palabra de Dios
en nosotros, a través de quien sea un pastor, sea un creyente, sea un siervo, a través de quien sea, Dios confirma la palabra a través de su Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros no debemos dudar en nuestro corazón que las cosas van a ser hechas. Y cuando nosotros no dudamos de eso, estamos obteniendo el secreto de la fe, que es la convicción. Así que todo lo que es imposible será posible para nosotros, porque la misma palabra nos dice que si creyéremos, nada nos será imposible. La fe funciona más que una cuestión de obediencia a la palabra de Dios que otra cosa cuando alguien trata de obedecer a la palabra del Señor Jesús. Está ejercitando su fe. Más que nada, funciona cuando tú crees que lo que vas a hacer, lo que vas a quitar, lo que vas a pedir, lo que estás declarando con tu boca, será hecho. Y no tener compasión, sino hablar con autoridad. Y eso no quiere decir que no tengas compasión con la gente. Es muy diferente. Es muy diferente el tener compasión a mezclar la compasión. Las instrucciones del Señor Jesucristo para los 12 discípulos fueron: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos y echar fuera demonios. Esto lo encontramos en Mateo 10:8. También para los 70 les dijo: en cualquier ciudad a donde entréis, sanad a los enfermos que haya. Esto lo encontramos en Lucas 10:8-9. Él nos envía ahora a nosotros. Nosotros hemos creído en la resurrección de Jesucristo. Nosotros hemos creído en ese Dios de poder. Nosotros hemos creído que Él resucitó de entre los muertos, que está sentado a la diestra del Padre. Nosotros hemos creído que Él hace cosas maravillosas porque lo ha hecho en cada uno de nosotros y en nuestras vidas. Pero también, así como hemos creído en Él, también Él nos ha mandado a sanar enfermos, a dar libertad al cautivo, a predicar el día glorioso del Señor. Y esto no es algo que nos haya dicho si puedes, si quieres. Él nos dice que podemos. Él nos dice y nos ha mandado a sanar enfermos, a poner las manos sobre los enfermos para que sanen. ¿Pero qué lo va a hacer? Nuestra convicción, no nuestras emociones. Mucha gente ora con emoción y va y pone las manos en los enfermos y a lo mejor al momento se detiene, pero al poco rato ya está peor o está igual. ¿Por qué? Porque no hay convicción, nos falta fe para ver. Tenemos un problema económico y nos falta fe para saber que Dios te va a proveer o que Dios va a suplir o que Dios va a hacer lo que tú quieres o lo que tú pides. Porque en ese momento tu necesidad la toma Dios. Pero Dios no va a venir aquí a ponerse en medio. Dios nos dejó su palabra para que nosotros a través de su palabra derribemos obstáculos, el obstáculo de las finanzas, el obstáculo de la sanidad, el obstáculo de la escasez, de la pobreza, el obstáculo de la salvación, de la libertad, llámese como se llame el obstáculo, de la enfermedad, cualquier situación que sea. De la misma forma que la fe funciona para la curación y la liberación de alguien o de muchos,
también funciona para todo lo que deseamos, que será hecho según la plena voluntad de Dios. Esa es una de las partes que es un obstáculo para que nosotros podamos ver la mano de Dios en nuestra vida. Y es que mezclamos las emociones, mezclamos la compasión. Otra de las cosas que hace que no se vea la mano de Dios es la duda. Nosotros tenemos lo suficiente para poder andar en la fe. Nosotros tenemos el reino de Dios dentro de nosotros y lo llevamos dentro de nosotros. Los problemas son insignificantes porque nosotros podemos derribarlos. Dice la palabra del Señor que no toda palabra que sale de nuestra boca, pero sí de la boca de Dios. Y nosotros tenemos la boca de Dios en nuestra boca. Pero una de las cosas también que son un obstáculo para el reino de la fe es la duda, la incredulidad. Muchas veces llega el problema, la situación, ya oraron por nosotros, ya oramos por cualquier situación, pero cuando salimos empezamos, ¿y de veras lo recibiré? Es que ya pasó, es que no sucede nada. Yo veo la situación igual o hasta peor. Y entonces se pierde la fe. Viene la duda y el enemigo toma el control. La palabra del Señor en Santiago 1 del 5 al 8 dice así: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reparo y sin reproche, y le será dada, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor, ya que es persona de doble ánimo e inconstante en todos sus caminos. Nosotros no debemos de ser personas de doble ánimo. Nosotros debemos ser personas de convicción. Nosotros debemos de ser personas seguras de que Dios va a sanar, de que Dios va a liberar, de que Dios va a librarnos de cualquier situación, porque Él lo ha prometido. Pero necesitamos estar seguros, porque dentro de nosotros puede haber la duda, aunque afuera de nosotros podamos decir, sí, Señor, yo te creo, sí, Señor, tú eres poderoso, sí, Señor, yo te adoro, yo te alabo, porque tú eres grande, tú eres temible, pero dentro de nosotros, ¿lo hará? ¿Me ayudará? Porque veo mi situación con mis ojos, no con los ojos del Espíritu. ¿Cómo podría un seguidor del Señor Jesús seguir a Jesús sin tener un carácter o una personalidad? Dudaría de quién es, duda de todo lo que estaría a su alrededor. Dios busca personas que tengan carácter. Dios busca personas que tengan la personalidad de Cristo. ¿Cuál es la personalidad de Cristo? La autoridad. ¿Cuál es la personalidad de Cristo? La fe. Cristo, a pesar de todas las cosas que él pasó, se arrodilló y aún así diciéndole al Padre que si podía dejar de pasar esa copa de lo que iba a pasar en ese momento con él, lo hiciera, pero si no, que hiciera su voluntad. Él conoció de toda nuestra situación y de nuestra condición humana, pero nunca dudó, siempre creyó firmemente en lo que el Padre podía hacer. En Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores,
La pregunta es, ¿a qué Señor estás sirviendo? Porque si tienes duda, no estás sirviendo a Dios, estás sirviendo a la duda. Si tú tienes emociones, cuando tú oras, no le estás sirviendo a Dios, le estás sirviendo a tus emociones. Entonces hay que tener un estudio reflectivo de nuestra condición. ¿Por qué no recibimos? ¿Cómo estamos pidiendo? ¿Qué estamos haciendo? Porque no estamos derribando los obstáculos que se están presentando en nuestra vida. Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Lo dice Mateo 6:24. ¿Quién es el señor de la duda? El enemigo. El enemigo te pone la duda. ¿Para qué te pone la duda? Para que tú no derribes todo aquello que te acontece en tu vida diaria. Porque Él sabe que en la vida diaria vamos a tener afanes y va a haber circunstancias que vamos a tener que librar. Pero si Él mete la duda, mete la incertidumbre, no recibiremos de parte de Dios. Esa inspiración maligna que usa el enemigo para meterte la duda comienza a hablar a nuestro subconsciente. Y es por eso que muchas de las ocasiones cuando llega un profeta, un pastor, un evangelista, quien sea, llega ahora por ti, te da una palabra de vida, te da una palabra de aliento, sales de la congregación o sales del lugar o de donde tú estés. Y de momento viene la duda, porque el enemigo va a tratar de derribar esa palabra con duda para quitarte eso que te han dado, esa promesa, y derribar toda palabra, todo bien, toda bendición que Dios te da. Nosotros debemos de estar conscientes que estamos hechos para derribar todo obstáculo, para sanar a los enfermos, para dar libertad al cautivo. Nosotros estamos hechos para traer la palabra de Dios, el reino de Dios a la vida de nuestros hijos, a la vida de otras familias, porque nosotros tenemos el poder de Dios, pero debemos quitarnos la duda. Nosotros no podemos permitir ninguna duda porque la fe mengua. El Espíritu Santo nos da la sensibilidad y el discernimiento cristiano para rechazar todos los ataques satánicos contra la palabra de Dios. Si nosotros estamos en una relación constante con el Espíritu Santo, podemos hacerlo. Cuando el Señor Jesús fue bautizado en las aguas del río Jordán, recibió la unción del Espíritu Santo y una voz del cielo dijo: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esto lo podemos ver en Mateo 3:17. El Padre preparó a Jesús para ejercer el ministerio que él tenía que hacer. El Espíritu Santo también nos va a ayudar a ejercer el ministerio que nosotros tenemos, que Dios nos ha dado. Pero Él también nos va a ayudar a capacitarnos y a prepararnos. Y debemos estar dispuestos, pero también debemos de tener dominio propio y dejar nuestras emociones, orar con efectividad, con la palabra de Dios, directa, con autoridad. No estarle teniendo compasión a las circunstancias, al problema, porque el problema no se va a tener, no se va a detener con la compasión. Y si tenemos duda menos, debemos de tener la certeza de que la palabra de Dios hará. Es importante quitarnos toda duda. Esto se da muchas veces
porque el amor al mundo a veces sigue plasmado en el corazón de las personas. En primera de Juan 2, del 15 al 17 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que nace, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Nosotros no tenemos que ver con los ojos del mundo, tenemos que ver con los ojos espirituales. Tenemos que caminar en el espíritu. Otra de las cosas es la esperanza. Cuando nosotros, después de orar tantas veces, después de pedir, después de clamar, ayunamos, hacemos varias cosas y no vemos resultados, la esperanza mengua. La mayoría de las personas a veces toman actitudes pensando que ya fracasaron, pensando que Dios no les oye. Entra una confusión en esa esperanza. Cuando nosotros no oramos con efectividad, también podemos dañar a nuestros hijos, a nuestras familias, a las personas que están alrededor, porque podemos decirle algo por nuestras emociones y el Señor no está ahí. Y entonces al ver que no hay resultados, la gente se viene para abajo, cayendo su fe. Y por eso muchas veces nos encontramos personas que señalan a los hijos de Dios. Tenemos que tener cuidado, porque a veces también nosotros mismos podemos dañar a nuestra familia o a nuestra gente. Tenemos que ser certeros para poder levantarnos y derribar los obstáculos. Tenemos que ser sabios, tenemos que ser inteligentes, tenemos que tener esa destreza y esa habilidad de Dios para hacerlo, tomar la posición de autoridad. La esperanza mira hacia el futuro, mientras la fe mira para atrás, hacia una obra ya consumada. Como dijo el profeta en algún momento, las cosas ya fueron hechas, lo que nosotros estamos viviendo ya lo vivimos. Muchos cristianos se decepcionan de su fe porque ésta se apoya en la esperanza y no en la convicción de una obra ya consumada. Mientras nosotros nos apoyemos solamente en la esperanza, en nuestras emociones, no vamos a ver la consumación de lo que Dios tiene para nosotros, de lo que nosotros podemos hacer en el nombre de Jesús. Mucha gente también, otro obstáculo que hay es el orgullo y la vanidad. Mucha gente cuando llega un momento en donde él ya libera, ya sana, ya predica, ya maneja las cosas de Dios en excelencia, se engrandece, se enorgullece y mira de lejos a la gente. No debemos de ser orgullosos ni altivos. Debemos de tener dominio propio, sobre todo en las ilusiones de nuestros sentidos, porque nuestros sentidos producen ilusiones en nuestra mente. Cuando nuestras emociones están en nuestra mente, ya controlando nuestra mente, va a haber un desequilibrio y va a haber una perturbación en nuestro mundo espiritual, que es la mente. Nosotros tenemos que ser personas de convicción en la palabra de Dios. Hebreos 10:38 dice, mas el justo vivirá por la fe, pero si retrocede, no agradará
a mi alma. Tenemos que tener en cuenta que Dios espera de nosotros personas de convicción, personas que vivan por la fe, personas que no retrocedan, personas que no duden, personas que tengan dominio propio, personas que tomen la identidad que Dios ha dado, poder y autoridad. Tenemos que tener la convicción de que podemos sanar enfermos y podemos liberar. Así también como derribar todo aquello que se nos presente día a día en nuestra vida, en la vida de nuestros hijos, en la vida de los seres queridos. El Espíritu Santo, a través de Pablo, nos exhorta. En Romanos 12:1 dice así: por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿Realmente estamos en convicción? ¿Realmente estamos creyendo en la palabra del Señor? La discrepancia de ideas siempre provoca confusiones que a veces son fatales, principalmente en la vida ministerial de un pastor, de un profeta, de un siervo, de un obrero. Pero si los efectos de los sentidos provocan caídas en pastores que casi siempre están en actividad espiritual, imagínense en las personas que pasan todo el tiempo de sus vidas en el mundo material. Fue exactamente por ese motivo que el Señor Jesús dijo en Mateo 26:41, velad y orad que no entréis en tentación, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hermanos y hermanas, tenemos que ponernos en la identidad que Dios nos dio. Tenemos que tomar esa autoridad. No sé qué problemas tengas ahorita, sean de enfermedad, sean económicos, sean de tu familia, sean de matrimonio. No sé qué problemas tengan, pero tú tienes el arma más poderosa para derribar todo aquello que se te enfrenta. El día a día tiene obstáculos, el día a día tiene afanes, pero nosotros tenemos la fe, tenemos a Cristo, tenemos su palabra, pero tenemos la convicción. En Primera de Corintios 13:11 dice así: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, pero cuando yo fui hombre, dejé lo que era de niño. La duda es para un niño. Nosotros ya somos personas maduras en el Evangelio. Nosotros ya conocemos de Cristo. Entonces tenemos que dejar de ser niños y tomar el papel que Dios nos ha entregado para proclamar su nombre, exaltar su nombre y levantar la gloria de Dios. No nada más en el mundo, en nuestros hijos, en nuestras familias, en el vecino, en la comunidad, en la iglesia. Porque el que está con nosotros es el Dios de poder y el Dios de gracia. La falta de madurez espiritual produce también un obstáculo para poder obtener las bendiciones de Dios. En cuanto a la madurez espiritual, podemos asociar al amor
que es el principal fruto del Espíritu Santo. En Primera de Corintios 13, del 4 al 7. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La pregunta es, ¿estamos verdaderamente convencidos? Cristo viene, mucha gente se está perdiendo, pero ¿cuántos de nuestras familias se están perdiendo? ¿Cuántos de nuestros familiares se están perdiendo? ¿Estamos convencidos de que podemos hacer lo que Dios dijo que podemos hacer? En la vida tenemos muchas luchas, muchas circunstancias, muchas situaciones. La palabra del Señor dice que cada día trae su propio afán. Pero a veces Dios permite que pasen todas esas cosas para probar nuestra fe, para probar nuestra convicción. Te dice, ve y sana al enfermo, y muchas veces, pero yo podré hacerlo. Te dice, ve y da libertad al cautivo, pero yo podré hacerlo. ¿Qué es lo que estamos realmente alimentando en nuestro corazón? ¿Tienes problemas de finanzas? Derríbala. La palabra dice, no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. ¿Tienes problemas económicos? Derríbalos. Dice que Dios es el Dios del oro y la plata y es tu proveedor y que nada te faltará. ¿Por qué no tienes la convicción de que sales de tu casa y nada te va a faltar, que el Señor te va a proveer? Que si hoy tienes que pagar la luz, el Señor te va a dar para pagar esa luz. Si hoy tienes que pagar algo, el Señor te lo va a dar, pero tú también tienes que accionar y tienes que empezar a cambiar esa mentalidad de tu mente de que me lo dará, podré tenerlo. Todo el tiempo hay que poner ese pensamiento, el Señor, nada me va a faltar, nada me va a faltar porque así lo dice el Señor. Y si tú sales de tu casa desde la mañana y todo el tiempo estás diciendo, el Señor me sustenta, nada me faltará porque el Señor es mi pastor. Vas a ver grandes cosas en tu vida porque estás creyendo lo que estás diciendo, pero además lo estás alimentando tu mente, estás alimentando tu alma. Si tienes problemas de enfermedad, tú puedes derribar esa enfermedad. Si tú le dices a tu alma, nosotros somos sanos por las llagas de las heridas de Jesús, porque Él murió en la cruz y ahí pagó todos mis pecados y clavó la enfermedad. En el nombre de Jesús, toda mentira del enemigo la echo fuera de mi vida. Porque el enemigo va a querer meter duda sobre la palabra de Dios. ¿Qué te falta? Tu matrimonio está en problemas. Derríbalo. Señor, tú instruiste el matrimonio. Que todo lo que tú unes no lo separe el hombre. Por lo tanto, en el nombre de Jesús, nada rompe mi matrimonio. Mi matrimonio camina. Porque el que va conmigo y el que va en medio de mí es más poderoso que el que está en la tierra.
Y todo aquello que se levante en contra de mi matrimonio por la palabra de Dios, cae a tierra en el nombre de Jesús. Pero tienes que pararte, tienes que defender tu casa, tus hijos, tu ministerio. ¿Qué te está deteniendo en tu ministerio? El enemigo va a tratar de poner obstáculos para que no hagas tu ministerio, te va a poner distracciones, derríbalas. Yo soy libre. El Señor abre camino, así como lo abrió al pueblo de Israel. Así como abrió camino para que pasara, yo también paso y abre camino y yo cruzo y llego a la tierra prometida. En el nombre de Jesús establezco el reino de Dios. Tenemos que pararnos con convicción, pero no con duda. En la vida vamos a tener muchos obstáculos. Día a día se van a presentar muchos obstáculos, pero todos tenemos que derribarlos en el nombre de Jesús, por la autoridad que Dios nos ha dado, por el poder que Dios nos ha dado. Si hace falta sabiduría, pídesela a Dios. Muchas veces pedimos, Señor, dame dinero, dame coche, dame esto, dame el otro. Pero ¿por qué no le pedimos, dame sabiduría, dame destreza, dame habilidad, dame trabajo, más dame gente que realmente pueda valorar mi trabajo? Salomón nunca pidió dinero, pidió sabiduría. Y con la sabiduría él se hizo rico. A veces pedimos mal. Debemos derribar todos esos obstáculos que hay en nuestra mente, que a lo mejor se han generado por la costumbre o por lo que nos han enseñado. Porque a veces nos han enseñado mal. A veces nos han enseñado que nosotros tenemos que estar nada más orando. Y no, también es haciendo. También es enviando la palabra con autoridad, con poder, con fuerza. Es como cuando llega una persona y le dice, hermano, o usted le dice, hermana, me siento mal, o hermano, me siento mal. Ay, y entonces le dice, vamos a orar por usted. Ah, bueno, sí. Y empieza a orar y le dice, ay, Señor, si puedes, ayuda. Hay una diferencia en que tú le digas al Señor, tú eres el Dios todopoderoso. Tú eres el Dios de lo imposible. Señor, en el nombre de Jesús, envía tu ayuda. Todo se transmite por tu boca, todo se transmite por tu palabra. Tú vas a derribar lo que tú quieras por tu boca. Tú vas a derribar lo que tú quieras por tu fe. Tú vas a ser sana, vas a ser libre, vas a ser próspera por tu boca, por tu fe, por cómo te muevas, por tu convicción. Tenemos que centrarnos y pensar, ¿realmente tengo convicción? ¿Realmente creo en la palabra? ¿Realmente estoy haciendo lo que Dios me dijo? ¿O por qué no estoy sanando? ¿Por qué no estoy liberando? ¿Por qué las cosas siguen atadas? Porque algo no está bien. Analicemos y derribemos todo obstáculo que el enemigo ponga en nuestras vidas. Yo les doy gracias por permitirme entrar a sus hogares. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Bendito Dios. En el nombre de Jesús. En esta hora les pido que pongan sus corazones en el altar de Dios. Que piensen en el Señor Jesucristo, que es el consumador de la fe.
Bendito Dios y Padre que estás en el cielo. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre amado. Te pedimos perdón, Señor, porque a pesar, Señor, de toda tu palabra y de todo tu conocimiento, a veces menguamos, Señor, en nuestra fe. Ayúdanos a tener convicción en todo lo que hacemos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, hoy, en este día, declaro que toda cadena que está atando la convicción, la certeza de tu palabra, la falta de identidad, aquello que está obstaculizando el cumplimiento de tu palabra en cada una de tus hijas, de tus hijos. En esta hora, Padre, por el poder de tu palabra, Señor, por el poder del nombre del Señor Jesucristo, en esta hora, toda atadura queda rota en el nombre de Jesús de Nazaret y cae a tierra en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendito Dios, en esta hora, Padre amado, profetizo, Padre Santo, que tus hijas y tus hijos se levantan en convicción, en poder, en fuego del Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús profetizo que hoy toman esa autoridad y ese poder y que hoy, Padre amado, toman la espada que es tu palabra y hoy derriban todo obstáculo que se presente en su camino con la plena convicción de que tú ya lo has hecho, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre amado, en esta hora profetizo vida, vida en sus corazones, vida en todas las áreas de su vida, Padre amado, vida en su matrimonio, vida en sus hijos, vida en sus familiares, vida en sus finanzas, vida, Padre amado, en todo lo que ellos realicen. Establezco vida, porque tú eres un Dios de vida. Tú resucitaste de entre los muertos, Señor, y tú das vida en abundancia. Por lo tanto, hoy profetizo y declaro vida para todas tus hijas y todos tus hijos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hoy profetizo que caminarán por fe, en la fe de Jesucristo, en la fe de su palabra, en la fe del Espíritu Santo, y que nada los apartará de Él. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Que el resplandor del Señor entra ahora, se queda para iluminar el espíritu de su mente, su alma y todo su ser. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, por estar siempre con nosotros. Bendito eres, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Profeta, muchas Amén. Gracias. Le dejo. Gracias, Claudia. El amor de Dios siempre permanece fiel con nosotros, en cual la misericordia de Dios siempre se extiende sobre nuestras vidas, y eso es motivo para decir gracias, Señor. Creemos que a través de toda la palabra del Señor, siempre el Señor en su misericordia nos fortalece y nos da la dirección
para así de esa manera poder cada día permanecer en su amor y en su misericordia. Qué importante es poder vivir todo lo que se ha hablado a través de la palabra, y qué importante también recuerde que la emoción es peligrosa. La emoción es muy peligroso, principalmente cuando hay dones. Una emoción, cuando hay dones, manipulan a la persona y manipula al resto de personas. Es peligrosa. Por eso es que una de las cosas que más nosotros tenemos que tener cuidado son de las áreas emocionales, y valga la redundancia, de no emocionarnos. La emoción no es Espíritu Santo de Dios. Ese es el problema que hoy tenemos en la iglesia. Tenemos muchos emocionados y pocos seres espirituales, porque se confunde el griterío, el movimiento y las lenguas y salto con algo espiritual. Se confunde. Es porque no hay un discernimiento de espíritu. Es un tema que sí es importante darlo a conocer, y a la vez también saber que el cuidado que nosotros tenemos que tener. Pero creemos que el Señor nos va a bendecir. Vamos a orar para darle gracias al Señor por todo lo que Dios nos ha bendecido en esta tarde.